¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos de nueva cuenta a otra sesión de lo que sería el curso Ceneval, nuestra tercera sesión. Y de igual manera vamos a estar comenzando con ejercicios de analogías y vamos a ir cambiando conforme vaya pasando cada uno de los ejercicios. Para empezar, el día de hoy, la analogía con la que vamos a empezar nos dan dos palabras y tenemos que ver cuál de estas opciones se asemejaría o está con el mismo sentido que la que nos dan. En el par de palabras que nos dan es la de enhebrar, bordar. Y las cuatro opciones que tenemos para encontrar a cuál se asemejaría es la de estudiar, truncar, errar, corregir, pensar, expresar, asear, limpiar y sembrar, labrar. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta para este ejercicio? Si estamos viendo lo que sería la parte de enhebrar, bordar. Pensar, expresar. Exactamente. En este caso, la respuesta correcta sería la de pensar, expresar, ya que al estar viendo lo de enhebrar y bordar, al estar enhebrando es cuando vamos pues sí, a bordar o se va a coser algo. Entonces, el enhebrar es pasar el hilito por la aguja para ya después utilizarlo para bordar. Entonces digamos que va en aumento la acción. Cuando estamos hablando de estudiar truncar, digamos, sería como hasta cierto punto un antónimo de errar, corregir. También sería otro tipo de antónimo, al igual que, bueno, ya cuando hablamos de asear y limpiar, ese sería un sinónimo. Y sembrar, labrar, este sería parecido, pero en este caso está al revés, ya que primero se tiene que labrar la tierra para ya después sembrar. Por eso nos vamos por el inciso C, que es pensar, expresar, ya que pues primero vamos a pensar lo que vamos a decir y ya después lo expresamos. Después de eso, nos dice el ejercicio, la economía personal no consiste solo en la constancia y luego tenemos un espacio, sino también en la constancia en no y otro espacio. Tenemos que ver cuál de las opciones puede ser la correcta para juntar, digo, para poner cada palabra en los espacios. Tenemos la primera opción que es juntar, comprar, la segunda que es prevenir, guardar, la tercera que sería adquirir, gastar, la cuarta que sería el inciso D que es ahorrar, desperdiciar y finalmente el inciso E que es ajustarse y cohibirse. Profe, perdone, acabo de llegar, me perdí de algo importante. Ahorita si quieres retomamos el ejercicio pasado rápidamente, no te Ok, preocupes. Va. gracias. La D. La D sería ahorrar, desperdiciar. En este caso sí, esa sería la respuesta, ya que no consiste simplemente en ahorrar, sino también en no derrochar el dinero o bien desperdiciarlo, ya que en los otros pues sería juntar y comprar, pues es también muy parecido, pero más bien cuando estamos hablando de dinero, pues es más bien en lo que sería ahorrar. Ahora Que simplemente también podría ser la C. la C de adquirir y gastar. En adquirir dinero también podría tomarse como la del inciso C, es- pero en este caso, al hablar de tener como la economía personal, siempre que hablamos de economía personal, pues vamos a estar tratando de ver o a abordar la parte de los ahorros. Por eso se va más bien por el inciso D, pero sí es una muy buena opción la del inciso C. En este tipo de ejercicios sí tenemos que ver mucho como la parte del español, porque sí es
muy probable que les pongan opciones que se puedan parecer mucho, ¿verdad? Como esta parte del inciso C, que es adquirir y gastar, eh, y con la cual pueden empezar así a dudar, ¿verdad? A final de cuentas. Y bueno, si retomamos rápidamente el ejercicio pasado, para los que llegaron un poco tarde, bueno, que llegaron después. En este caso tenemos dos palabras y tenemos que ver cuál se asemeja a ellas de las opciones. En este caso tenemos la palabra, bueno, el par de palabras que es enhebrar y bordar. Y tenemos estas cuatro palabras. En este caso, cuando hablamos de enhebrar, estamos hablando de que se va a meter un hilo por una aguja para después bordar o coser. Y una de esas que se puede parecer sería sembrar y labrar, y la otra es pensar y expresar. Pero en este caso, en sembrar y labrar están cambiadas, ya que primero se tiene que labrar la tierra para ya después sembrar. Por eso escogimos pensar y expresar. Ahora, tomando este otro ejercicio, nos dice, bueno, tenemos un espacio, luego caballero, busque posada en otra parte, luego un espacio, descanse debidamente. Y tenemos cuatro opciones, pues, en consecuencia, la segunda que es el inciso B, luego, sin embargo, el inciso C que sería ahora bien, a fin de qué, el inciso D que sería entonces, ya que, y el inciso E que sería mientras, para qué. La E. La C. La E. Tenemos entre C y E. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando, bueno, si dijéramos mientras y para qué, sería mientras, caballero, busque posada en otra parte para que descanse debidamente. En este caso queda prácticamente perfecto, nada más que el mientras, pues se tiene que utilizar con otras palabras para que tenga un poco más de coherencia. Ahorita es, por ejemplo, el del inciso C, si lo vemos, sería, ahora bien, caballero, busque posada en otra parte, a fin de que descanse debidamente. Aquí el ahora bien se podría tomar que hablaron sobre, como si estuvieran en la calle y le dijo, ya como para cerrar la conversación, ahora bien, caballero, busque posada en otra parte a fin de que descanse debidamente. Entonces, la que podría tener como más coherencia en este caso, que tomaríamos como nuestra respuesta, sería la del inciso C. Pero si ven, pues la del inciso E también es una muy buena opción. Por eso tiene que, digamos, imaginarse cómo sería ese tipo de conversaciones para poder escoger la debida. Ahora bien, si tenemos esta figura, nos dice, esta figura está formada por cubos de 1 centímetro de arista. ¿Cuántas caras de los cubos sombreados quedan ocultas? Y nos enseñan esta figura y tenemos que determinar cuántas caras son las que no podemos ver, cuántas caras no se pueden ver en esta figura de los cubitos que están sombreados. Ah, ¿se refiere a las negras? Sí, 11, A. creo. La La A. tenemos 11 y tenemos la A. La A también. No, sí, la A. Otros dicen que la B. Tenemos varios que nos dicen que la A. Vamos a ir contando cada una de ellas. Vamos a contar las que no podemos ver. En este caso, la que no podemos ver es la de acá, que está al lado, la que está en la base, en la parte de abajo, la que está detrás. Aquí tenemos 3. Y luego, después de eso, nos vamos a estos cubos de atrás. Tenemos la que está aquí enfrente. Esta no la podemos ver porque el cubo blanco sí, pues el cubito blanco lo está tapando. Bueno, aquí vamos a ponerle 4. Esta sería la número 4. Y tenemos también la de la base, que sería la número 5. La de atrás, que es la 6. La de este otro lado, que sería la 7, que está siendo cubierta
también por el otro cubito y por nuestra propia vista. Y después de eso tenemos la que está aquí en la parte de arriba, que está siendo tapada por el cubo superior. Entonces sería nuestra número 8. Luego tenemos la de atrás, que sería la 9. Y luego la 10 de este lado. Y nos falta una muy importante. En este cubito de arriba no hemos tomado en cuenta la que está aquí, digamos la que sería la base. Entonces esa sería nuestra número 11. Este número 8, recuerden que es la cara superior. Y entonces esta 11 sería la cara inferior del cubo de abajo. Digo, de arriba. El 11 es la base del de arriba y el 8 sería como el techo de la de abajo. Entonces, en este caso tenemos 11 posibles caras. Tengan mucho en cuenta todo ese tipo de cosas para que al momento de estarlo resolviendo no se les vaya a pasar una, porque por lo general esta que es donde tenemos 2 es donde se puede ir uno por el 10 o por el 11, donde se ve la diferencia. Ahora bien, nos dice este ejercicio, el número para hablar a una agencia de viajes es 01800 Travel. Con base en el teclado de la figura, el número de la agencia es 01800. Y pues tenemos lo que sería como uno de los teléfonos antiguos de celular. Y tendríamos que escoger los números que nos dirían la palabra travel o travel. La C. La C. Sí, es la C. Excelente. Vamos a checarlo. Aquí cuando dicen esta palabra, tenemos que ver letra por letra. En la primera, que es la T, tendríamos el 8. En la segunda, que es la R, buscamos aquí en los números, sería el 7. Luego la tercera, que es la A, sería el 2. Y luego la V, buscamos dónde está la V, sería de nueva cuenta el 8. Checamos si hay alguna que coincida. Tenemos 872, 8728. Este sería 8723, entonces esta la descartamos y ya nos damos cuenta que sí sería, como estaban comentando, la del inciso C. Esta sería nuestra respuesta. En todo caso, lo que también pueden hacer sería como lo de checar nada más la primera y la última, pero si ven lo que es el inciso C, el inciso B y el inciso D, tienen todas el inicio y el final igual, por eso nos fuimos letra por letra. Ahora bien, nos dice el ejercicio, se desea construir una figura parecida a un cubo, pero que tenga la cara superior inclinada hacia adelante, como se muestra en el diagrama. ¿Cuál de las plantillas permite formarla? Y tenemos estas 4 opciones de plantilla. ¿Cuál ustedes consideran que sería la correcta para poder hacer este tipo de figura? Si lo viéramos de lado, tendría esta forma, más o menos. La D. Aquí nos dicen que la primera opción sería la del inciso D. La A. La C. Oh, Dios santo, ¿qué está pasando? Esta Creo que de, no es la D. ¿cuál? Más que nada, la D creo que no es por lo mismo de la figura, a la derecha, Ujú. todo tiene una figura pequeñita, como un rectángulo pequeño. Y no se podría con la D porque terminaría siendo un cubo. O sea, es que no sé cómo explicarme. Sí, Ah, y así como lo dices, poniendo esta figura aquí, nos quedaría así. Digamos que estaría sobrando este pedacito. Esto de aquí, esto, sería esto de aquí, por así decirlo. ¿Sí?
¿A eso es a lo que te referías? Sí, O más o menos. sí, a eso me refiero. Eso Porque es como tendría si... que estar inclinada. Sí, Y si no, pues no quedaría inclinada con la D. Pero exactamente. no sé cuál de todas es. En este caso, si lo Creo que vamos es la viendo, B. Creo que es la B. Sí, también, la B. exactamente, porque, bueno, si lo vamos viendo como figura por figura, en la primera, o bueno, en cada una de ellas, podríamos tomar cuál sería así. Bueno, esta no nos daría ni siquiera una figura como muy, como, ¿cómo explicarlo? Que se pudiera cerrar. Tendría varios hoyos. Em, ya que en esta, bueno, si la ponemos, nos va a quedar, digamos, vamos viéndola como cara por cara. Si la vemos de un lado, nos iba a quedar con una parte así, o sea, con un lado de la cara así, ya que esta, digamos que se subiría, y esta al momento de doblarla, nos quedaría de esta manera. Sería como esta parte, déjenlo pongo como acá, sería así, y después de eso, la parte sería sería como la parte de la base, luego de aquí sería este de aquí sería y finalmente el verdecito que es que va así, va a quedar así. Entonces, si ven, una cara sería esta y otra cara sería esta de aquí. Entonces, al momento de estarla cerrando, ya no va a concordar. Y esta que sería, digamos, esta partecita, nos va a quedar viendo hacia arriba, nada más un cuadrito. Entonces nos dejaría así como otra parte, esta otra parte nos dejaría sin taparse. Por eso el inciso A se toma que no sería el correcto. Después de eso, si nos vamos al inciso B, en el inciso B tomamos que esta sería nuestra base, ponemos esa como nuestra base, entonces, bueno, esa no la vamos a poder ver tan fácil, pero sería así como esta base de aquí, digamos que ya la dibujamos. Después, esta de aquí sería nuestra parte frontal, entonces dibujamos nuestra parte frontal. Profe, está haciendo un cochinero, sí, una disculpa, pero es como para que vayan dándose una idea de cómo quedaría. Luego, las caras de los lados serían esta y esta de acá. Esta de aquí sería la parte de atrás. Ahorita la pondremos. Entonces, esta va a quedar con con la misma altura de aquí, bueno, con el mismo largo. Y luego nos va a quedar aquí como un cuadrito. Le subimos la misma altura. Y lo que va a tener de diferente es que va a irse, digamos, en diagonal. Entonces, esta sería una de nuestras caras. La otra cara va a quedar exactamente a la misma medida. Digamos que esto se va a ir doblando. Este de aquí, que lo pondríamos como rojo, va a estar en esta parte al momento de doblarlo. Entonces aquí vamos a tener así como un cuadrito. Y después en el otro que nos sobra, esta partecita va a ir aquí. Entonces quedaría aquí. Y luego esta parte que es también como del cuadrito. Y lo que va a hacer es que va después a bajar con y va a quedar de manera congruente. Entonces ya lo que sería la tapa, que en este caso la vamos a poner azul, sería como si fuera un rectángulo. ¿Por qué nos queda como un rectángulo? Ya que si fuera como un cuadrado, nos faltaría un pedacito. Y al ser como un rectángulo, ya queda con que está de manera de que pueda tapar completamente. Entonces, en este caso, sí es nuestra respuesta la del inciso B. Esta de Ah, aquí. Dígame, perdón. Adelante. no, rápido. Más que nada, para resolverlo, lo Sí. que vi fue, ¿cómo decirlo? Esos cuadros que están como acortados a la mitad, vi que el ejemplo tenía uno de esos, entonces supe que esos dos
eran los de al lado, o sea, eran diagonalmente para que el cuadrado no quede recto, sino que quede como en un ángulo hacia abajo. Y Exactamente. no podría quedar así si tuviera un rectángulo, digo, un cuadrado. Tendría que tener un rectángulo un poco más pequeño, como el que se muestra en la imagen frontal. Este de aquí, ¿verdad? Sí, el que está dibujado con... Con verdecito. Ujú. Exactamente. Sí, eso es lo que pueden checar. ¿Cuál sería como la base? Y en este caso lo que está diferenciando, como dijo su compañero, que serían la parte que tienen las diagonales. Y en este caso, si tienen estas las diagonales, la parte frontal tiene que tener la misma altura que, que la parte que va a ser como la de la base, que sería lo verdecito. En este caso es muy parecida a esta, pero aquí la diferencia si lo estamos dibujando es que quedaría de esta manera. Este triangulito quedaría sin llenar, porque sería, digamos, este. Por eso el inciso C no se toma como respuesta y en el inciso D nos estaría sobrando un pedacito de caja. Si nos imaginamos que es una caja, claro está. Y bueno, pues entonces dejamos que el inciso B de bueno es nuestra respuesta. Dejen borro aquí nuestro cochinero. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este caso es una secuencia y nos dice cuál opción da continuidad a la serie. Nos da que sería la serie 2, 4, 6, después Z, 8, 10, 12, y luego 3 puntos para decirnos cuál serían como las opciones. La del inciso A que es 14X, la del inciso B que es X14, el inciso C es 1416 y el inciso D que es 1618. C. Exactamente, en este caso nuestra respuesta sería la del inciso C, ya que si ven son 3 números y después Sí, de eso es una letra. Entonces serían 3 números y luego una letra y van en aumento de 2 en 2. Entonces aquí tendríamos que tener 3 números. El siguiente, si va en 2 en 2, sería el 14 y el 16. Después de eso, pues tendría que seguir el 18. Y finalmente, pues la X, en caso de que se tuviera que acomodar tal y cual está la serie, ¿verdad? Después nos dice, si el coseno de un triángulo rectángulo es 3 séptimos, ¿cuál es la longitud del otro lado? Aquí abordamos un poco de matemáticas. Una pregunta, perdone mi ignorancia, pero ¿qué es el coseno? El coseno, cuando hablamos de un triángulo rectángulo, tenemos el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. De acuerdo a lo que sería como el teorema de Pitágoras, cuando hablamos de cosenos o de senos, el seno va a tener que hablar sobre un cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es la parte más larga del triángulo. En este caso, la parte más larga del triángulo sería esta de aquí. Esta sería nuestra hipotenusa. La que está en contra de lo que serían los 90 grados y con eso ya pueden tener una idea más clara de cómo llegar al resultado. Ya sé, es C. Raíz de 40, ok, vamos a checarlo. En este caso nos están diciendo que el coseno es 3 séptimos. Entonces, tomamos un ángulo cualquiera, nada más como para tomar como la referencia. En este caso sería la hipotenusa del 7 y pues otro de los lados sería 3. Cuando hablamos de lo del el teorema de Pitágoras, tenemos que C cuadrada o bien la hipotenusa es igual a la suma de cada uno del cuadrado de los catetos. A cuadrada más B cuadrada. Entonces, ahorita tenemos la hipotenusa, que en este caso sería 7, y uno de los lados. Uno de los lados sería 3. Entonces,
Ya al tener esta información, déjenme pongo el 7 un poco más arriba para poderlo continuar. Aquí tenemos que sería 7 y 3. Entonces poniéndolo con esta información, sería 7 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más nuestra b al cuadrado. Aquí nada más lo que tenemos que hacer es despejar. Si despejamos nuestra b, nos quedaría 7 al cuadrado. El 3, como está sumando, pasaría restando. Es igual a nuestra b cuadrada. Y aquí para dejar sola la b, pues le vamos a sacar raíz cuadrada a lo que tenemos aquí, que sería 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Qué es esto? Nuestra b. Y 7 al cuadrado pues es 49. Le restamos 9 y como nos comentaban, nuestra respuesta a la que llegamos sería raíz de 40. No sé si... Profe, Dígame. yo no lo hice tan así. Yo nada más me resté 7 cuadrado menos 3 cuadrado, porque dije, si el 7 es la hipotenusa, entonces el 3 es el cateto. Y como Pitágoras nos dice, para encontrar el otro cateto tenemos que restar la hipotenusa cuadrada al cateto cuadrado. Y solo me salió 40 y dije, pues es raíz de 40. Exactamente. Sí, pues ese es, digamos, el método express. Yo aquí lo hice, digamos, paso por paso, un poco más explícito, pero como tú lo dices, ese ya sería mucho más efectivo para cuando estén en el examen, para que ya no batallen o tengan que estar haciendo más, más Profe, ¿qué dijo apuntes. que era el coseno? El coseno es el cateto adyacente de un ángulo entre la hipotenusa. ¿Es como el ángulo? Sí, el coseno es, bueno, el seno y coseno van a ser a partir de un ángulo. Ay, lo puse al revés, espera un momento. Así, sería, digamos, por ejemplo, este ángulo. Cuando estamos hablando de coseno, sería este ángulo de aquí o bien este de acá. Y ya dependiendo del ángulo que estés tomando, sería cuál estás o cuál tienes que utilizar. Esto era nada más como referencia. En realidad, a final de cuentas, lo que más utilizas, como comentaban, es el de utilizar la parte del teorema de Pitágoras para que se les haga un poco más sencillo, más rápido. Ok, gracias. Va. Después nos dice, es otra secuencia en la cual nos dice cuál es el sexto término de la serie. Y luego nos va dando una serie en la cual es Q más 1, después 2Q más 3, luego es 3Q más 5 y continúa así la serie. Nos da 4 opciones, que sería una 6Q más 6, después la del inciso B 6Q más 8, el inciso C que sería 6Q más 11 y finalmente el inciso D que es 6Q más 12. 6Q más 8. La B, El creo. inciso B, ok. Creo, sí, también la sé. Digo la B. ¿La B? Ok, tenemos dos opciones de inciso B. ¿Alguien más? Creo que también es la B. ¿La B? Creo. Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Vamos a ir primero con la larga y luego ya después vamos a ver cuál sería la corta. En el primer caso nos dicen que el primero es Q más 1, en el segundo término aumenta una Q, entonces serían 2Q y luego aquí aumenta a 3. De 1 a 3 va a aumentar 2, ¿verdad? Y después aquí es 3Q más 5. Aquí si queremos encontrar una manera de vincular el número de la Q con el número o el coeficiente que está solo, lo que podemos hacer pues sería checar qué relación tienen, tanto aquí como aquí. Lo que podemos hacer es que si vemos esto, nos damos cuenta que si le sumamos 1, pues
aquí en este sí quedaría, en este ya no quedaría porque este es 1 más 1, entonces aquí nos tendría que dar 2. La otra opción es si multiplicamos por 2 nuestra Q, entonces 2 por 1 nos va a dar 2 y le restamos después 1, aquí sí queda, aquí sería 2 por 2 nos va a dar 4 y le restamos 1, nos va a dar 3, entonces ahí ya quedó también, 3Q sería 3 por 2 nos da 6, le restamos 1, sí nos da 5. Nos vamos al sexto, sería 6Q, lo multiplicamos por 2, nos da 12, le restamos 1, nos daría 11. Ese sería como la forma rápida de llegar, no, la forma lenta o más larga de llegar al resultado. Aquí una forma rápida que pueden checar con todo esto es que cada uno de estos números, si se fijan, es impar. Y en las respuestas tenemos 1, 2, 3 opciones que son par y solamente una que es impar. Entonces, ahí ya podemos determinar rápidamente que porque son impares, esta sería nuestra respuesta. Y ya podrían hacer la forma más larga de manera de decir, ah, no, sí, sí me quedó, o determinar si no. ¿Sí? No sé si ustedes... Profe, ¿volvería a repetir el procedimiento que es un poco más largo? Sí, por supuesto. En este caso, tenemos que ver como una manera de vincular la parte de la Q con el coeficiente y lo que podemos ver, ya sea por multiplicación o por suma. En este caso, aquí es 1 y aquí es 1. Tenemos una Q y un 1. Aquí tenemos 2Q y un 3. Y bueno, la primera opción que dije, bueno, sumarle 1 a la Q, pero en el primer término ya no nos quedaría porque si le sumamos 1 aquí tendría que ser 2. Entonces yo lo que hice fue que se multiplicó la Q por 2 y después a esa multiplicación lo que hacemos es que le restamos 1. Entonces en el primer término sería el 1 por 2 nos va a dar 2. Le restamos 1, nos da 1. Después en la segunda Q sería 2 por 2, nos va a dar 4. Le restamos 1, nos da 3. Después en el tercer término sería 3 por 2 nos da 6 y le restamos 1 y ahí es cuando nos da 5. Esa sería una opción para ya llegar con lo que serían las Qs y los coeficientes vinculados para que nos diera que 6Q al multiplicarlo nos dé, bueno, lo multiplicamos por 2 y después le restamos 1 y nos llegue al resultado que sería 11. Muy interesante. Ok, profe, gracias. Es que no entendí por qué ahí usted ya está sumando, entonces en la operación es como suma. En la operación, Sí, que usted ya estaba restando y en la operación ahí es como si estuviéramos sumando. ok, no, sí, Entonces, pero del numerito este de aquí. Me estaba enfocando como en este número, perdón. ok, Va. gracias. O también lo que pueden hacer es hacerlo como individual, ¿verdad? A la Q va aumentando de 1 en 1. En el sexto término, pues sería 6. Y en este va aumentando de 2 en 2, siendo el primero 1. Entonces, el primer término es 1 y después de eso, cada turno va a ir sumándose 2. 2. Para el segundo turno sería 1 más 2. Para el tercer turno sería 1 más 2 más 2. Y así sucesivamente. Para llegar al sexto sería 1 más, aquí como ya tenemos el primer término, sería 5 veces 2. Entonces ponemos 5 por 2 y ya esto también nos da 11, ¿verdad? Entonces, ya sea que lo hagan en este que es el método largo, este otro método que es, digamos, segmentando cada término, que sería la Q por un lado y los números por otro. Y en este caso, cuando lo tienen de esta manera, nada más tienen que ver como de cuánto es el brinco y poner de lado el primer término, porque el primer término siempre va a ser el mismo, que sería este de aquí, y después ya ponen los brincos que van a hacer.
Recuerden que como el primer término va a ser el mismo, si les piden el sexto, simplemente van a tener 5 brincos más para que no se vayan a aventar a otro o a llegar a otro resultado. Dejen borro aquí. Y con eso, después llegamos a lo que sería que sería nuestro último ejercicio. Nos dice en la siguiente sucesión, faltan... perdón. Tengo una pregunta. En Dígame. el anterior, entonces, si seguíamos rápido con, ¿cómo se dice? Con la sucesión, Ujú. sería 21 menos 1, digo 22 menos 1. Para el 22º Q. Sí. Ok, O sí. sea, porque multiplicamos, sí, ¿no? 11 por 2 menos 1 será 21, ¿no? Ay, caray, ¿cómo? Ya, ahí ya me hice bolas. Digo, 11 por 2 es 22 y menos 1 sería 21, ¿no? Si seguiéramos. Como con lo que tendrías que hacer sería 1 más, habíamos dicho que el brinco es de 2, sería más 2. Y como estamos haciendo hasta el número 22, sería 2 por 21. Aquí el 21, ¿por qué es 21? Porque dijimos que el primer término va a ser el primero. Entonces sería un término más 21, vamos a tener en total 22 términos. Entonces, para llegar a saber cuál sería el número, sería 21 por 2, nos da que serían, en este caso, 42 más 1, aquí sería 43. Más 43. Más o menos. ¿O no? Ya entramos en pánico. Ya lo entendí. Ya Pero, no. A ver, dígame. no, ya se me olvidó. Es que ya lo tenía en mi mente, pero se me fue. Sí. Podemos hacerlo de las dos maneras. La que sería como en este amarillito. Si fuera como con ese amarillito, sería 22Q, que sería multiplicarlo por 2. Al multiplicarlo por 2 nos va a dar 44 y luego le restamos 1. Ya. Pero nada más mi pregunta era que 43. si va a ser 22Q. ¿No será 21 ¿Para cuál? Perdón. para el 22Q? Porque no dijimos que se multiplicaba por 2 el 11 y luego le restábamos 1. Ya me confundí otra vez. Yo también. ¿Qué está pasando? Sí que puedes hacer anotaciones. Me parece que puedes hacer anotaciones para que nos puedas poner y que sea más fácil para entender cómo lo quieres decir. Si le pones en la parte, ya ven que sale así verdecito, no sé si están en el celular, ahí le ponen en los 3 puntitos y luego sale anotar. Anotaciones. ¿O no? Eso es un 6. Ok. Lo de 6Q, ¿verdad? Aquí, mi pregunta es, Ok. aquí ya tenemos el 11. Entonces, como decíamos que era... Pero lo del 11, lo que estaba como comentándoles era todo fijándonos en la parte del término que te piden. Aquí como nos piden el sexto, por eso hicimos 5, que es 6 menos 1, y el primer término, que era pues el 1 al principio, perdón. Yo no, bueno, no sé por qué, pero al final, como es 6Q, le sumé los 5 y ya obtuve los 11. O sea, no sé cómo. Me hice bolas en todo. Yo solo sumé 3. No, está bien, profe, ya entendí. Sí, más o menos, ¿no? No, sí, ya. Miren, si quieren, en la próxima sesión vemos otra serie con este tipo de sucesiones
para poder ir, digamos, afinando y que ya a final de cuentas, ya cuando estén haciendo su Ceneval, lo puedan hacer rápido y no batallen tanto o bueno, ya tengan todo dominado más que nada. Y pues nuestro último ejercicio sería este de aquí, que nos dicen una sucesión en la cual falta el primero y el último de los términos. Y nos dicen cuál es la diferencia entre dichos términos, es decir, cuánto sería la resta entre X y Y. Entonces, el primer paso es determinar cuál sería nuestra X, cuál sería nuestra Y, y después de hacer eso, restar la X a la Y. Me acabo de dar cuenta de algo, no sé si ayudé, pero por ejemplo del 15 al 4, digo del 19 hay una diferencia de 4. Ujú. Del 19 al 27 hay una diferencia de 8 y del 27 al 43 hay una diferencia de 16. Por lo tanto, creo que la diferencia entre 15 y Y debería ser de 2. Excelente. El número debería ser 13. Muy bien, ahí tenemos nuestro primer término, que sería el de la Y, el 13. Excelente, sí. Ese es el orden lógico que va siguiendo la sucesión. Y el último término sería X, sería 139, ya que de 43 a 75 hay una diferencia de 32 y de 75 a X creo que sería de 64, siguiendo con la Exactamente. sucesión. Sí, aquí les dio 139, ¿verdad? Sí, Sí, entonces ahora sería restarlos. 139 menos ya, 126. exactamente, y esa sería la respuesta para, Profe, dígame. ¿por qué se restó 13? Porque les piden en la última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dichos términos? Lo que tienen que hacer es restarle los que sacaron, que era el 139 y el 13, y por eso ya con eso sacamos lo de 126. ¿Sí? Ok. Entonces digamos que serían como dos ejercicios en uno, ya que tienen que determinar cuáles son los términos y además de eso les piden que consigan la diferencia entre ellos dos, la diferencia entre dichos términos. Y bueno, con eso estaríamos dando por terminado el día de hoy.